Hola, soy Nicolás Chávez, me especializo en animación y en interactividad, en experiencias inmersivas tanto AR como AR y videojuegos, y soy docente de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual. Ok, primera pregunta, Nico. ¿Cómo crear entornos inmersivos con fines experienciales? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, o sea, vamos a separar por la preproducción y la producción. Entonces, en la preproducción tienes que escribir, como siempre, un guión, ¿no es cierto? Entonces, el guión, para mí es como que lo más importante porque ahí está la idea. ¿Cierto? Entonces puedes tener algo muy bonito, muy hermoso, pero si tu guión no está bien estructurado, entonces ahí te pierdes. Entonces esa es la primera parte para hacerlo vivencial, o sea, y que sea inmersivo también, porque cuando, no sé, has visto una peli y ves algún error, ya te desconecta de la idea y dices, ah, mira, aquí pasó esto, ¿no es cierto? Entonces hay películas que tienen millones y millones de presupuesto, pero el guión está mal. Entonces desde ahí es como que es el primer error, ¿no es cierto? Ok. Entonces, o sea, primero tener una buena preproducción, entonces ya tener la idea, tener el guión, o sea, igual hacer como tal cual como una producción audiovisual, pero que esto lo vamos a pasar en cambio ya a la parte de producción, pasamos a un motor de videojuegos, Ok. ¿cierto? Entonces generalmente se piensa que el VR es para hacer juegos, ¿no es cierto? O sea, para lo que más se utiliza para hacer videojuegos. Pero realmente se puede utilizar para muchas más cosas, como por ejemplo estas experiencias inmersivas, ¿no es cierto? Para contar historias de otra forma. Entonces, una vez que ya tienes el motor de videojuegos con el que tú vas a trabajar, por ejemplo, aquí vemos Unreal y Unity, ahí sí ya entra creación de assets, texturizado, iluminación, audio, entonces toda la parte de la producción. Y después ya, bueno, viene el testeo, cambios, mejoras que puedes hacer para ya entregar tu producto final. Ok. Como segunda pregunta, ¿cómo diseñar experiencias de usuario significativas con relación a temas culturales ancestrales? Bueno, o sea, ya yéndonos de esta parte cultural, es lo primero es hacer una buena investigación. Saber qué es lo que necesitas, cómo lo vas a contar, ¿no es cierto? De ahí viene la parte de escribir el guión bien, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengas esto, es importante que en la parte gráfica se demuestre bien o sea, lo que quieres representar. Porque, por ejemplo, bueno, ahorita hablando del proyecto de Shaman Light, que trabajamos en la productora, en Crew, para la Alianza Francesa, en este proyecto querían que se muestre cómo es o sea, cómo es un chamán, ¿no es cierto? Entonces al inicio nos cargamos un metahuman y lo hicimos, pero este metahuman parecía nórdico, así, o parecía asiático. Entonces nada que ver, ¿cierto? Entonces llegamos a un punto en que no, o sea, regresa y vuelve a hacer, entonces ahí también fue una investigación bastante interesante de la ropa que utilizan, o sea, accesorios, qué significado tienen, ¿no es cierto?, para ponerlos a nuestro personaje, ¿no es cierto? O sea, y que sea fiel a la fuente original, ¿no es cierto? Entonces Ok. eso es como que bastante importante. Ok. Ah, ¿Y cómo manejas, por ejemplo, el sentido de que es un tema delicado? Es decir, como es un tema ancestral, ceremonioso y algo que viene de generación en generación. ¿Cómo manejan esto para que la gente sepa que es algo que se lleva a cabo con respeto y no solamente por diversión? claro, o sea, justamente en cómo cuentas la historia. Entonces, por ejemplo, en nuestra experiencia, el chamán era el que te iba diciendo, vamos a hacer esta experiencia, vamos a hacer esto. Entonces, el chamán cogía unas hierbas y te lanzaba un humo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso era súper importante porque eso era parte de la experiencia, o sea, de la experiencia real, ¿no es cierto? Entonces, lo que queríamos era nosotros pasar esta parte real a la parte del videojuego, obviamente metiendo un poco de ficción, pero no tanto como para que se aleje completamente de lo que es, ¿no es cierto? Porque eso puede ser justamente que la persona no lo tome en serio, Exacto. ¿no es cierto? Entonces eso es bastante importante. Nosotros en la experiencia queríamos hacerlo como que lo más real posible, o sea, que sea estéticamente hiperrealista. Entonces por eso utilizamos MetaHuman, por eso utilizamos scans de terrenos reales, nos basamos por ejemplo, en cómo es la Cueva de los Tallos, Sí. como toda nuestra experiencia se basa en Amazonía, entonces nos basamos en esa cueva para hacer nuestro escenario. El entorno. Exacto, entonces que íbamos guiando por el río, ¿no es cierto? Entonces así va la Ok. experiencia. ¿En qué
se debe prestar más atención? ¿En el audio o en los elementos gráficos visuales? Bueno, en una producción visual en cualquiera, siempre es 50-50. Sí. O sea, entonces el audio es el 50% y la parte visual es del otro 50%. O sea, yo siempre les digo a los chicos, a mis estudiantes, que es muy importante la parte visual porque todo entra por los ojos, ¿no es cierto? Entonces, la primera impresión que tiene un usuario es la parte visual, ¿no es cierto? Y después viene la parte auditiva. Ajá. Entonces, el diseño claro, el diseño de sonido de la experiencia también es súper importante porque eso te ambienta en donde estás. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que, o sea, tú ves que estás en la selva, pero escuchas carros. ¿No es cierto? Entonces eso, exacto, eso te desconecta de la experiencia también. Exacto. Entonces todo el diseño de audio tiene que ser bien tratado. Entonces, por ejemplo, si es que como, o sea, volviendo a la experiencia, estás en una cueva donde hay agua y hay así, no sé, un poco de vegetación, entonces, ¿qué escuchas? Agua corriendo, gotas cayendo, un poco de viento, ¿no es cierto? Porque te ambienta. Entonces, de hecho, es que tú cierras los ojos y escuchas, estás en ese lugar. Y después cuando abres es como que así ya se termina de completar toda la visión. Okay. Entonces para mí siempre es 50-50 entre las dos. 50-50, ok. ¿Cuáles son los elementos clave que deben integrarse en un entorno inmersivo para garantizar una conexión emocional con las personas que viven esta experiencia? Bueno, aparte de todo lo que ya hemos dicho del guión, del audio, que eso es súper importante, también, o sea, depende cómo tú quieres hacer tu experiencia, porque hay experiencias en las que tú solo ves, entonces tú solo te sientas y ves y pasa todo alrededor tuyo. Pero hay experiencias también que tienen una interacción con el usuario. Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, que el usuario tiene que hacer algo, tiene que mover alguna cosa para que la historia siga avanzando. Entonces, por ejemplo, en la experiencia que nosotros hicimos, el chamán saca de ti como que o sea, bueno, no tus malas energías, porque igual en nuestra investigación llegamos a la conclusión de que no hay malas energías, sino que hay, o sea, energías, digamos como que positivas y negativas, no es como un bien y un mal, ¿ya? Entonces, sacan estas energías negativas y tú tienes que tocarlas. Entonces, cuando las tocas, es como que todavía no estás listo y aparecen de nuevo en tu cara. Entonces, queríamos buscar esta reacción de los usuarios, que se asusten, porque aparece, ¿sí? Okay. Y después se desaparece. Después, cuando el chamán, digamos, como que te ayuda y acá estos pensamientos positivos y negativos se choquen entre sí, y ya los negativos están más tranquilos, no están tan rápidos. Okay. Entonces, tú los vuelves a tocar y solo desaparecen. Okay. Entonces eso, o sea, esa interacción de solo tener que estirar la mano, o sea, obviamente no controlan, pero estirar la mano hace que te conecte más con el usuario y la experiencia, porque tú estás haciendo que funcione algo dentro de todo este espacio. Cuando tienes, o sea, hay por ejemplo reportajes en 360 o películas en 360 que tú solo te sientas a ver, en algún momento hasta te puede aburrir, depende de cómo está escrito, ¿no es cierto? Claro. Entonces para mí como que ese toquecito final es hacer lo que sea interactivo. O sea, que tú puedas manejar algo de... Es como lo que pasa con Black Mirror, ¿no? Que tú puedes definir la historia del protagonista y tú te sientes como con el poder de poder elegir cuál será el final o cuáles serán las consecuencias de lo que puedas hacer. Sí, ajá, y eso pasa, o sea, por lo general en los juegos, o sea, en videojuegos en general, que cuando tú estás jugando algo es como que tú eres tu personaje. O sea, tú no dices, sí, es que mi personaje hizo esto, sino yo me fui hasta acá y yo peleé con tal cosa. Otra persona. Exacto, es como que tú estás ahí. Entonces, al hacerlo así interactivo, o sea, no es como que eres solo una cama que está ahí, una cámara omnipresente que está ahí, sino que tú eres el que mueve las cosas. Okay. Entonces, eso es muy interesante. Ok. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo se puede equilibrar la interacción entre el usuario y el entorno inmersivo para que la experiencia no sea ni demasiado guiada ni completamente libre? Bueno, igual, volviendo al tema anterior, depende de cómo diseñes tú la experiencia. O sea, qué es lo que tú quieres que tu jugador sienta. Esa es la experiencia del usuario. O sea, cómo el usuario experimenta, ¿no? Eso es como que literalmente lo que dice. Entonces, hay ejemplos en los que tú estás solo sentado y ves. Hay ejemplos en los que tú estás sentado y te mueves o tú te mueves. ¿No es cierto? O sea, o tú vas caminando, ¿no es cierto? Entonces,
Nosotros para la experiencia decidimos que tú solo estés sentado en un bote. Entonces la experiencia, o sea, digamos, en el mundo real, tú solo te estás sentado, te pones el casco y nada más, y solo ves alrededor. Entonces, cuando ya estás listo, el bote se empieza a mover a través de la cueva y al final te lleva por una cascada y ya te lleva como que al río ya abierto. Entonces tú ves toda el cielo, los árboles y todo, pero esta experiencia era guiada, o sea, no, el usuario no hacía nada más que lo que te digo de tocar las máscaras. Eso es más sencillo para el usuario que decirle muévete hasta acá, porque utilizar en sí el hardware de los cascos es un poco más complicado, es porque tienes que explicarle cómo mover, que tiene que aplastar, que mueve el joystick, que apunta al piso, que suelta y ahí te mueves, entonces en eso puede generar un poco una brecha. En especial para gente que no ha utilizado, digamos, cascos de realidad virtual y que no tiene mucha experiencia, entonces, por ejemplo, gente mayor. Sí. Entonces como que se le dificulta mucho utilizar o sea, este tipo de experiencias. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que mientras más tienes que explicar al usuario, te desconecta más. Entonces como que te demoras. Me parece que definir un poco más la audiencia, ¿no? Exacto, tienes que definir tu audiencia también, pero sí, igual hay gente que se marea, por ejemplo, con el casco. Entonces, o sea, el movimiento continuo te marea cuando estás utilizando VR. Sí. Pero, o sea, tenemos otro tipo de movimiento que se llama como de teletransportación, que tú apuntas al piso y te mueves a donde tú apuntaste, entonces solo como que apareces ahí y eso es como que menos, o sea, genera un poco de, no, al revés, genera menos movimiento, entonces no te mareas tanto. Entonces depende cómo quieras que tu personaje haga. Entonces es muy común en experiencias en VR que tú dices, o sea, esto es un cuarto y tienes que avanzar por ese cuarto, que tú muévete. Y ahí puedes ver, no sé, cuadros, puedes ver la mesa, que no sé qué. Pero en la experiencia que nosotros estábamos desarrollando es que el chamán es el que te guía, el chamán es el que hace todo. Y tú solo tienes que, digamos, como solo participar en lo que está haciendo. Entonces no es que tú eres el principal protagonista de lo que está haciendo, sino es, en nuestro caso, el chamán. Que claro, la persona que está viviendo eso sería como la que está recibiendo todo lo que hay en su entorno. Exacto. Ajá. Entonces el que guía en ese caso sería el chamán. Sí. Entonces la experiencia es como de un personaje externo. Sí. Ajá. Y eso ayuda directamente. O sea, depende completamente, o sea, depende de lo que digo, volviendo a la experiencia del usuario, es qué es lo que quieres tú que el usuario haga. Entonces, ¿qué quieres tú? Si que para ti es importante que el usuario se mueva, coja algo y lo ponga aquí para que se abra la puerta, eso es como que lo tienes que hacer, pero en cambio si es que solo quieres mostrar algo y ponerle, o sea, y ponerle un toque de interacción para que no solo estés ahí viendo, sino que tú seas el que realmente hace. Entonces, incluso a tu usuario le genera digamos como que esa ilusión de que tú eres el que realmente está haciendo todo, pero es mucho más fácil. Entonces eso simplemente, o sea, digamos, también debes tener en cuenta en dónde vas a poner tu experiencia. Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia estaba destinada para ferias, ¿no es cierto? Entonces, como en las ferias viene gente masivamente, entonces era mucho más fácil decirle, ponte aquí, coge estos controles y y nada más. Entonces, a decirle, por ejemplo, tenemos otra experiencia que es de un campo de tiro. Entonces para eso tienes que decir, pon tu mano aquí, coge la pistola, cárgale, apunta, párate acá. Entonces eso sí nos ha demostrado que es mucho más extenso la parte como que de explicación. Entonces cuando tienes en una feria y vienen un montón de gente, entonces explicar eso que son 5 o 10 minutos solo de la explicación y de la experiencia te demoras menos, o sea, son como 2 minutos. Entonces es más difícil, ¿no? E incluso a la gente así como que se desespera porque no puede. Entonces eso también es preferible directo. Ajá, sí, para mí es preferible directo. Depende de dónde le vas a poner también. Ok, bueno, esas son todas las preguntas. Gracias, Nico, y eso es todo. Ya, listo. Gracias. A ti. Esta es una entrevista para poder saber desde una perspectiva profesional acerca de la terapia andina, qué es lo que ofrece, en qué podría ayudar y tener sobre todo un poco más de información sólida para ayudarnos al tema de titulación, que es terapia andina. ¿Qué tal con todos? Mi nombre es Santiago López, soy psicólogo de profesión, soy magíster en terapia familiar y además soy médico andino. La idea para mí es un poco hablar de lo que hacemos acá en Aura Andina, que es un centro de terapias integrales
que tiene de base la medicina andina junto con la psicología. Juntar la evidencia científica conjuntamente con lo que son las terapias ancestrales, creo que es un plus para poder dar a notar otras formas de sanación para las personas. Okay. Como primera pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas y los beneficios que te ofrece la terapia andina? Las terapias andinas, la terapia andina como tal, la medicina andina o las medicinas ancestrales realmente es un bagaje de saberes, es un conjunto de conocimientos que intentan como explicar el origen de los seres humanos, entender el ser humano como semilla, entender nuestra identidad, entender también lo que forja una planta, lo que forja el ser humano, lo que forja a los elementos, al agua, al aire, a la tierra, al fuego. Y la idea es como plasmar un poco más de lo que somos a partir de esos elementos, porque somos repletos de elementos, somos parte de esos elementos. Y qué mejor que podamos entender esos elementos dentro de nuestro propio ser y conciencia. Y desde ahí empezar a trabajar con las personas para hablar de procesos serios, procesos profesionales y procesos que tengan una identidad nacional y una identidad pluricultural. Perfecto. Ok. Entonces, como primera pregunta, ¿cuál sería, como segunda pregunta, ¿cuál sería el versus que existe entre la medicina tradicional y la medicina alternativa? El mundo se ha forjado mucho desde la competitividad, que siempre ponemos un versus a las cosas. Entonces, el mundo occidental siempre está viendo cuál es primero, cuál es segundo. Y la idea es trabajar a partir de lo conjunto, de lo comunitario, trabajar a partir de lo que se entiende ahora como medicina. Y ambas medicinas pueden contribuir mucho al ser humano. La idea es saber de qué forma utilizarlo, qué tan profesionales somos en utilizar todo esto y también ser totalmente francos cuando no sepamos algo de algún caso en específico, poder redireccionar o hacer justamente un mejor abordaje multidisciplinario. La idea justamente es hacer que el ser humano encuentre su sanación en todas las dimensiones. Gracias. La tercera pregunta, ¿cuándo se utiliza la medicina ancestral? Y si es que hay algún tipo de conexión con lo espiritual. Lo espiritual viene mucho desde el entendimiento ancestral. Hay espiritualidad cuando hablamos de religión, hay espiritualidad cuando hablamos inclusive de creencias propias, culturales que venimos llevando todo el tiempo en nosotros mismos, en nuestras abuelas, en nuestros abuelos. La idea sería entender que el espíritu no está desconectado del cuerpo, sino que tanto el espíritu como el cuerpo empiezan a sanar en conjunto cuando hay una conexión en ese sentido. La idea es como poder enfocar a la persona a clarificar esa conexión. Cuando ya clarifica esa conexión, inclusive con su relación con la naturaleza, nos damos cuenta que hay realmente una mayor conciencia de lo que está haciendo. La conciencia es clave para todos los procesos de vida. Okay, justo hablando de esto de la conexión y la conciencia, ¿qué conexión tiene el cuerpo con las emociones? El cuerpo es el mejor sabio que tenemos, el cuerpo es el mejor médico que tenemos, el cuerpo es el mejor científico que tenemos, el cuerpo nos ubica sobre lo que nos está pasando. La mente calla lo que el cuerpo habla y la idea es hacer que el cuerpo pueda hablar, que el cuerpo pueda sentir, que el cuerpo le pueda doler algo y no saber que en el dolor hay que reprimir ese dolor, sino saber que ese dolor se puede expresar y que se exprese para que se libere justamente de lo que aflija a la persona. Cuando llegamos a la raíz de lo que duele, empieza la liberación de todo esto y podemos ir soltando progresivamente lo que nos está pasando desde una mayor conciencia. La idea es mantener muy enfocado lo que es nuestro cuerpo y saber cómo nos habla el cuerpo. Cuando esa conexión se produzca entre cuerpo y mente, podemos llegar a lo que estamos buscando. Ok, y como última pregunta, ¿qué es lo que propone la terapia andina que tal vez un fármaco normal o la medicina que utiliza todo el mundo no podría ofrecer? Y nuevamente hablando de los versos, la idea no es decir cuál es mejor que otra, sino la idea es saber en qué momento utilizar algo, en qué momento dejar de utilizar otra cosa.
Los fármacos pueden ser muy beneficiosos para algunas personas que tengan procesos psiquiátricos bastante fuertes. Quitar de golpe la medicina o los medicamentos sería realmente algo muy peligroso para la persona. Y la idea es no ponerla en riesgo, sino favorecerla. Entonces, ¿qué mejor que a la par del medicamento psiquiátrico, de los procesos psiquiátricos, podamos también encontrar sanación con la terapia andina? Y así poder encontrar una mejor calidad de vida en las personas. Ok, gracias. Y bueno, ya como una opinión personal, ¿qué dirías tú que la terapia andina te ha hecho desarrollar de una forma muy especial o muy específica, que tal vez ha cambiado en ti y que ha demostrado a tu entorno que has mejorado o que ahora tienes un estilo de vida distinto que te ha ayudado a ti personalmente y también a tu entorno? Algo que me parece muy puntual de toda esta pregunta es que si al terapeuta le funciona todo esto que está haciendo, puede también llevar a cabo este mensaje para otros. La idea es compartir un mensaje, y que mejor que el mensaje sea compartido con evidencia científica, que sea compartido también desde el conocimiento y también desde el amor a los demás, desde el amor a la naturaleza, desde el entendimiento de lo que somos. Y como terapeuta sistémico familiar, considero que empezar a saber dónde estamos sembrados, dónde estamos parados en la vida, nos indica cómo tenemos que impulsarnos también en la misma. Así que eso puedo decir al respecto de esto. Gracias. Eso es todo.